Vamos a iniciar con el segundo mensaje de esta tarde. Hermanos, la carta del apóstol Pablo a los filipenses ciertamente es una carta pequeña, pero llena de verdaderas joyas que nos hacen reflexionar en la vida cristiana. Por ejemplo, en Filipenses 4:8, cuando nos habla de cómo deben de ser nuestros pensamientos ante las actitudes, ante las adversidades y ante las personas mismas, se aplica a todas las circunstancias de nuestra vida. Todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable. Pensemos en esto, dice el apóstol Pablo. De las circunstancias de la vida, de lo que nos pasa y de las personas también. Contiene muchos consejos y exhortaciones también para alcanzar la meta en la vida cristiana. En uno de sus consejos, el apóstol Pablo nos exhorta en esta misma carta a ocuparnos con temblor y temor, y él nos dice así, nos exhorta a ocuparnos en nuestra salvación con precaución y reverencia. Y en esta misma carta dice, hablando el apóstol Pablo, no pretendo haberlo ya alcanzado, aquello hacia donde nos dirigimos. Vemos que Pablo no daba por hecho haber alcanzado su salvación, no daba por hecho la vida eterna. Dice también en la misma carta que se extiende a lo que estaba por delante. Y luego dice, para ver si puedo asir aquello por lo cual fui asido por Jesucristo. Y dice, me extiendo por lo que está adelante. Y en otro versículo nos dice, para ver si de alguna manera alcanzo la resurrección de los muertos. Como apóstol nos da esta perspectiva de la vida cristiana y no daba las cosas por hecho. ¿Qué podemos hacer nosotros para poder alcanzar ese objetivo? ¿Qué debemos hacer para que Dios cumpla su propósito en nuestras vidas de hacernos parte de su familia? Quise hacer esta pequeña introducción para tener una actitud confiada en Dios, con una mente positiva de lo que espera Dios de nosotros para darnos la vida eterna. En este mensaje deseo contestar estas interrogantes con el ejemplo de un personaje y sus experiencias que lamentablemente nos ilustra el camino a la derrota, el camino al fracaso. Nos muestra con su ejemplo cómo no debemos de repetir las mismas cosas que este personaje en el cual vamos a centrarnos. Veremos cómo las vivencias y experiencias de este personaje que nos muestra cómo no hacer las cosas. Por eso he titulado este mensaje, no sigamos el camino de la desobediencia. No sigamos el camino de la desobediencia. Este hombre fue escogido por Dios. Dios lo escogió, lo vamos a ver. Y Dios no escoge a nadie, hermanos, para que fracase. Aunque hablaremos de este hombre para que aprendamos de él, es claro que Dios lo escogió y también es bien claro que no escoge a alguien para que fracase, para que lo tire. Dios cuando pone la mira en alguien es para que alcance su potencial y lo aplicamos a nuestras vidas también. Por eso cuando Dios nos abre el entendimiento, porque podemos decir, bueno, es que yo soy una simple ama de casa, yo soy un trabajador, nada más. Dios cuando lo llama a usted, ve algo en usted, un potencial, y le revela su plan, le revela el destino que tiene para usted y para la humanidad, y cómo en este tiempo lo llama. Pero no lo llama para que fracase, lo llama porque ve en usted ese potencial que tenemos, y va a depender de nosotros de cómo alcanzarlo. Este hombre tenía un gran potencial porque Dios mismo deseaba trabajar con él. Tuvo grandes éxitos
y también sus fallas como cualquiera de nosotros. Tenía todo a su favor, pero tristemente leemos que sus acciones lo condujeron al fracaso y a ser desechado por Dios. Hay ejemplos bíblicos que nos advierten qué cosas o acciones debemos evitar para que nuestros pasos vayan en la dirección correcta, para que podamos caminar de acuerdo y en comunión con Dios. Debemos hacer ciertas cosas para que nuestros pasos vayan en la misma dirección y caminar juntos con Dios. Por ejemplo, prácticamente toda la historia del pueblo de Israel físico es una advertencia de las cosas que no debemos hacer. Son ejemplos que no debemos de seguir y que Dios lo ha puesto para nuestra enseñanza. Tenemos que evitar hacer las mismas cosas si queremos evitar los mismos resultados que ellos tuvieron. Pero como les digo, hay un personaje bíblico para aprender la misma lección. Ya adentrándonos ya en el tema, ustedes conocen la historia del profeta Samuel. Poco después que el profeta Samuel anunciara la ruina de la casa de Elí, o sea, del sacerdote, Samuel mismo es elegido por Dios, y mientras tenían al profeta Samuel, las cosas estaban bien en el pueblo de Israel. Pasemos y les invito a nuestra primera escritura. Vayamos a Primera de Samuel, capítulo 7. Pasemos a Primera de Samuel, si me gustan acompañar. Primera de Samuel, capítulo 7, versículo 3. Son palabras muy bonitas y muy inspiradoras para cada uno de nosotros. Dice: habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis al Eterno, quitad los dioses ajenos. Quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestros corazones al Eterno, y solo a Él servid. Y haciendo esto, ¿qué iban a tener? Dice: y os librará de la mano de los filisteos. Y nos dice a nosotros, la enseñanza es: y de los problemas que vivimos en esta sociedad y de los problemas que vengan, Dios va a hacer lo mismo. Él va a estar con nosotros si aplicamos lo que Samuel le dijo al pueblo de Israel. Vemos que las cosas iban bien cuando tenían a Samuel, se sujetaban a sus instrucciones. Los problemas comenzaron, hermanos, cuando Samuel se hizo viejo y puso a sus hijos como jueces en Israel. Aquí mismo en Primera de Samuel, pero ahora en su capítulo 8, un capítulo después, dice así, capítulo 8, del versículo 1 al versículo 3, dice: aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel, y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías, y eran jueces en Berseba. Versículo 3, pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Es decir, comenzaron a desviarse de las leyes de Dios, de la manera de vivir de Dios, y comenzaron los problemas en el pueblo de Israel. También comenzaron los problemas de toda esta nación de Israel. Hasta entonces la nación de Israel, después del liderazgo de Moisés y Josué, habían sido gobernados y administrados por jueces. Ahora, al ver el pueblo de Israel la corrupción de los hijos de Samuel, la nación de Israel
pide un rey como las demás naciones. Vayamos al versículo 4 y versículo 5 de este mismo capítulo 8 de Primera de Samuel. Nos dice así: entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel, y le dijeron: he aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Ahora pasemos al versículo 20 y al versículo 22. Dice así el versículo 20: y nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. O sea, ellos necesitaban ese líder que tuviera que ir al frente en las batallas que peleara el pueblo de Israel. Y dice el versículo 21: y oyó Samuel todas las palabras del pueblo y las refirió en oídos del Eterno. Y el Eterno dijo a Samuel: oye su voz y pon rey sobre ellos. Entonces dijo Samuel a los varones de Israel: idos cada uno a vuestra ciudad. Estamos viendo algo importante, que por primera vez la nación de Israel pide rey. Dice así el versículo 9, el capítulo 9 ahora de este libro, el primer libro de Samuel, capítulo 9, versículo 1, dice: había un varón de Benjamín, hombre valeroso. Fíjense las cualidades de Saúl: hombre valeroso, hombre valiente, el cual se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Becorat, hijo de Afía, hijo de un benjaminita. Y tenía él un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso, o sea, de buen parecer. Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él, de hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo, o sea, sobrepasaba su estatura a cualquiera del pueblo de Israel. Esto de elegir rey, Dios ya lo había predicho, ya lo había pensado, y vayamos a verlo en Deuteronomio. Pongan una marca aquí en el primer libro de Samuel, Deuteronomio capítulo 17, Dios ya lo había predicho. Dice así, capítulo 17 del libro de Deuteronomio, versículo 14 y versículo 15, dice así: cuando hayas entrado en la tierra que el Eterno tu Dios te da, y tomes posesión de ella y la habites, y digas: pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están en mis alrededores. Versículo 15: ciertamente pondrás por rey sobre ti al que el Eterno tu Dios escogiere. Es decir, van a poner un rey algún día, y yo voy a tomar cartas en el asunto. Lo está diciendo Dios, y dice Dios: ciertamente, versículo 15, pondrás por rey sobre ti al que el Eterno tu Dios escogiere, de entre los hermanos pondrás rey sobre ti, no podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Lo vemos cumplido entonces en Primera de Samuel, lo que Dios había pensado que algún día iba a suceder. Saúl era el tipo de persona que por su físico era tan alto, dice, que sobrepasaba a cualquiera del pueblo, y aparte era un valiente joven apuesto. Entonces era el tipo de persona que podía animar al resto de las tropas contra el enemigo al otro lado del valle, porque decían: queremos alguien que pelee
nuestras batallas, o sea, que vaya al frente en nuestras tropas, en las batallas que tengamos. Es impresionante leer que en muy pocos capítulos de la Biblia el llamamiento de Saúl, los pecados que cometió, el rechazo de Dios y su caída son en muy pocos capítulos de este libro. Acompáñeme ahora en Primera de Samuel, regresando a primer libro de Samuel. Primero de Samuel, capítulo 15, versículo ahora el versículo 10, capítulo 15, versículo 10 y versículo 11. Fíjense cómo habla el Eterno y dice: y vino palabra del Eterno a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Quiere decir que lo puso Dios, como él profetizó en Deuteronomio, fue el que puso a Saúl. Me pesa haber puesto por rey a Saúl. Pero fíjense en la conclusión tan rápida en estos pocos capítulos. Dice: y no ha cumplido mis palabras, y se apesumbró Samuel y clamó al Eterno toda aquella noche. Se ve que Samuel amaba a Saúl. Samuel era el que amaba, Samuel amaba a Saúl, lo amaba como rey, como un hombre que Dios lo había escogido. Dice versículo 11 que se apesumbró Samuel y clamó al Eterno toda aquella noche. Ahora bien, la pregunta es: ¿qué hizo Saúl que Dios pensara de esa manera? Saúl fue desechado por Dios como rey. ¿Qué cosa hizo para que su reino fracasara? ¿Por qué no cumplió las expectativas de Dios? Y la pregunta para nosotros es: ¿qué lecciones podemos aprender nosotros para no repetir esos mismos errores? ¿Qué debemos de hacer nosotros para evitar que Dios llegue a pensar así de nuestro llamamiento? Recordemos que es una lucha constante nuestra vida cristiana y el riesgo es permanente, el riesgo es latente. Por eso empecé en este mensaje hablando de Filipenses, porque dice: no lo doy por hecho, hablaba Pablo, el haber alcanzado lo que me he propuesto. ¿Qué podemos hacer para no volvernos en contra de Dios? A eso se refiere Pablo cuando nos exhorta a ocuparnos en nuestra salvación, dice: con temor y con temblor. Dios se encargó que quedara registrados los eventos que llevaron a la ascensión y caída del trono de este personaje bíblico, pero también se encargó que quedaran registradas las razones, los motivos para las lecciones para todos nosotros. Saúl tenía buenas cualidades para ser rey, tenía buenas cualidades para llevar como líder a su pueblo, tenía todo a su favor, comenzando principalmente porque Dios lo escogió. Él fue un guerrero valiente. Veamos en el primer libro de Samuel, capítulo 14 ahora. Vayamos a el capítulo 14 y vamos a ver el versículo 47 y versículo 48. Dice así: después de haber tomado posesión del reinado de Israel, Saúl hizo guerra a todos sus enemigos en derredor, contra Moab, contra los hijos de Amón, contra Edom, contra los reyes de Soba y contra los filisteos, y a donde quiera que se volvía era un vencedor. O sea, era un guerrero muy valiente, era muy respetado por el pueblo. Dice así, versículo 48, y reunió un ejército y derrotó a Amalec y libró a Israel de manos de los que los saqueaban. O sea, era un guerrero muy valiente, Saúl.
y era respetado también por su pueblo. Vayamos a verlo en el primer libro de Samuel, ahora en su capítulo 10. Vayamos a capítulo 10 de este primer libro de Samuel. Ahora vamos a ver su versículo 23 y versículo 24. Entonces corrieron y lo trajeron de allí, y puesto en medio del pueblo desde los hombros arriba, era más alto que todo el pueblo. Y Samuel dijo a todo el pueblo: habéis visto al que ha elegido el Eterno, que no hay semejante a él en todo el pueblo. Entonces el pueblo clamó con alegría diciendo: ¡viva el rey! O sea, era amado y respetado por todo el pueblo. Porque Dios lo había escogido. Y algo sorprendente que leemos en el capítulo 9, versículo 21. Vamos al capítulo 9 y versículo 21. La cualidad que tenía este rey. Fíjese la cualidad que tenía este rey cuando Dios lo escogió precisamente como rey. Aquí la vamos a ver en el versículo 21 del capítulo 9 del primer libro de Samuel. Saúl respondió y dijo: ¿no soy yo hijo de Benjamín, de la más pequeña de las tribus de Israel? Y mi familia no es la más pequeña de todas las familias de la tribu de Benjamín. ¿Por qué, pues, me has dicho cosa semejante? Saúl en estas palabras denotaba que era una persona humilde. Al menos al principio denotó que tenía humildad. Saúl. Y otra cosa que es vital que leemos ahora en el versículo 10. Ahora pasemos, al capítulo 10, versículo 5 y versículo 6. Esto que vamos a leer es una cosa muy importante. Dice así, capítulo 10, versículos 5 y 6. Dice: después de esto llegarás al collado de Dios, donde está la guarnición de los filisteos, y cuando entres allá en la ciudad, encontrarás una compañía de profetas que descienden del lugar alto, y delante de ellos salterio, pandero, flauta y arpa, y ellos profetizarán. Y fíjense el versículo 6. Entonces el Espíritu del Eterno vendrá sobre ti, hablando de Saúl, vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos, y serás mudado en otro hombre. Otras versiones dice: y serás cambiado en otro hombre. Esto es lo que hace el Espíritu de Dios con las personas. En una versión, la versión internacional dice: y serás una nueva persona. Dice el versículo 7: y cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniera a la mano. ¿Por qué? Dice: porque Dios está contigo. Estaba por medio de su Espíritu, estaba Dios con Saúl. Dice: cuando seas guiado por el Espíritu Santo, con su poder, haz lo que, dice, haz lo que te viniere a la mano. Dice el versículo 8: luego bajarás delante de mí a Gilgal, entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrendas de paz. Espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Aconteció, versículo 9, luego que al volver él la espalda para apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón. O sea, cambió su corazón por medio de su Espíritu Santo. Cambió su corazón, y todas estas señales acontecieron en aquel día. Entonces el Espíritu Santo, hermanos, transforma nuestros pensamientos y nuestra vida misma. Preguntémonos entonces, ¿qué le faltó a Samuel? Samuel tenía el Espíritu del Eterno. ¿Qué le faltó a Samuel? ¿Qué fue lo que le llevó al fracaso y su misma vida para que Dios lo rechazara
y le pesara haberlo escogido como rey, ¿qué haría Saúl? Debemos de recordar que cuando Dios da de su espíritu a una persona, en realidad allí comienza su transformación. No quiere decir que cuando uno es guiado por el Espíritu de Dios, de la noche a la mañana ha mudado, ha cambiado su corazón por completo. Sabemos que es un proceso que a veces nos lleva toda nuestra vida, el poder ir desarrollando los frutos del Espíritu de Dios. Entonces Samuel, al recibir el Espíritu de Dios, él tenía que ser guiado y desarrollando esos frutos en su persona, como rey, para saber dirigir con inteligencia a su pueblo. Entonces sabemos que no es ese cambio de la noche a la mañana, no cambió su corazón por completo. Sabemos que no es así por la experiencia y a veces dura todos los años de nuestra vida, a lo largo de los años. Allí comienza la transformación de la persona con la guía del Espíritu Santo. Tenemos el poder de Dios para hacer los verdaderos cambios en la vida, a aprender de la convivencia, o en la convivencia con Dios por medio de la guía de su Espíritu Santo. Comienza nuestra real transformación. Esa es entonces responsabilidad de cada hijo de Dios en quien mora su Espíritu. O sea, de avivar ya es responsabilidad de cada uno como cristiano, de avivar, como decía el apóstol Pablo a Timoteo, avivar el fuego del don de Dios que te ha sido dado por medio de la imposición de manos. O sea, ya es de cada persona en avivar, en desarrollar esos frutos del Espíritu Santo por medio de Él. Esa es responsabilidad de cada uno de los hijos de Dios en la convivencia y en nuestro caminar con Dios. Es entonces el libre albedrío, porque Dios no nos forza, Él nos guía, nos da ese poder para utilizarlo a nuestro favor. Y era el poder que también tenía Saúl. Tenía todo para ser un guerrero, era un guerrero, tenía todo para ser uno de los mejores reyes del pueblo de Israel y como primer rey que fue. Vemos entonces que Saúl tenía cualidades para ser rey y sobre todas las cosas tenía el poder para cambiar su corazón a la manera de Dios. Ahora veamos qué cosas hizo para poder evitarlas. Por eso vimos la cita donde nos dice que a Dios le pesó haberlo puesto como rey. Veamos algunas lecciones que podemos nosotros aprender para no llevar también esta derrota como Saúl. Podemos ver primeramente que la infidelidad de Saúl se confirmó cuando abiertamente desobedeció las órdenes de Dios. Y veíamos el sábado pasado acerca también de la desobediencia, el muro de la desobediencia que escuchamos a nuestro ministro, el señor García. Desobedecieron las órdenes de Dios. Como rey que era, no se acató a los mandamientos de nuestro Dios que le había dado. En lugar, y esto concuerda un poquito o un mucho con lo que es, no sé si han leído ustedes la revista acerca de las instrucciones de Dios, en la editorial del señor Scott Adley, esta editorial donde dice instrucciones de Dios para los gobernantes. Y recordemos que Dios nos ha prometido que vamos a ser reyes y sacerdotes. Vamos a ayudar a Jesucristo a gobernar a esta humanidad en aquel milenio. Y dice así, el encabezado dice: ¿qué clase de estándares espera Dios de los gobernantes? Y una vez que asumen su cargo, ¿en qué deben enfocarse para cumplir sus deberes?
que puede ayudarlos a convertirse en el tipo de líderes que Dios quiere que sean. Hace unos 3,500 años Dios estableció un tipo de constitución para una nueva nación. Esa nación fue Israel, que acababa de ser liberada de la esclavitud en Egipto. Dios promulgó para los israelitas leyes que les traerían bendiciones y convertirían a Israel en un ejemplo que otras naciones iban a querer imitar. La clave para recibir esas bendiciones consistía en obedecer lo que no hizo Samuel, en obedecer y seguir su nueva constitución, es decir, las leyes de Dios reveladas en los primeros 5 libros de la Biblia. Nadie estaría por sobre la ley ni quedaría exento de ella. De hecho, los gobernantes de Israel recibieron instrucciones para familiarizarse íntimamente con los mandamientos y ordenanzas a fin de poder regir de manera humilde, sabia y justa. Principios que tenía Saúl. Era una persona humilde, sabia y justa. Esto produciría bendiciones tanto para la nación como para sí mismos. Y habla acerca de que las instrucciones que Dios dio en Deuteronomio capítulo 17, pero ahora los versículos 18 y 20, donde leímos él escogía el rey, cuando pidiera el pueblo rey, Dios lo iba a escoger, pero tenía que basarse en esto, en la santa, justa y perfecta ley de Dios, y no lo hizo Saúl. Dice, aquí leemos que los reyes debían escribir una copia de la ley de Dios, leerla y gobernar según ella continuamente. Cuando se siente en el trono a reinar, estoy dando cita a la escritura de Deuteronomio 17, que viene aquí, dice, deberá producir una copia de este conjunto de instrucciones en un rollo en presencia de los sacerdotes levitas. Tendrá esa copia siempre consigo y la leerá todos los días de su vida. De esa manera aprenderá a temer al Señor su Dios al obedecer todas las condiciones de esta serie de instrucciones y decretos. Y vamos a ver que Saúl no lo hizo. Saúl no acató lo que Dios ordenaba. ¿Por qué? Porque vemos que sus acciones fueron opuestas a lo que Dios daba de instrucciones. Dice, la lectura diaria impediría que se vuelva orgulloso y actúe como si fuera superior al resto de sus compatriotas. Fue lo que le pasó a Saúl, lo vamos a ver. Y también impedirá que se aparte de los mandamientos en lo más mínimo. Además, será una garantía de que él y sus descendientes reinarán por muchas generaciones en Israel. Tome en cuenta estas palabras de sabiduría y medite en ellas profundamente. ¿Qué tan diferentes podrían ser las naciones si sus líderes pusieran en práctica de todo corazón esta instrucción tan clara y simple? ¿Qué diferencia más asombrosa veríamos? Vayamos nuevamente a primer libro de Samuel, ahora en el capítulo 10, versículo 8. Dice así, primer libro de Samuel, capítulo 10, versículo 8. Dice, luego bajarás, acerca de lo que le estaba pidiendo el Eterno, dice, luego bajarás delante de mí a Gilgal, entonces descenderé yo a ti, le habla el Eterno a Saúl, y dice, yo a ti para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrendas de paz. De Samuel a Saúl, espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Parece unas instrucciones sencillas, pero es vitalmente importante para Dios que hagamos las cosas al pie de la letra como Él nos las pide. Veamos en el capítulo 13 de Primera de Samuel, primer libro de Samuel, versículos 5 al 7. Dice capítulo 13, versículos 5 al 7.
Entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel, 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo y pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar, y subieron y acamparon en Micmas, al oriente de Bet-Aven. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosas, en peñascos, en rocas y en cisternas. Versículo 7. Y algunos de los hebreos pasaron al Jordán de la tierra de Gad y de Galad, pero Saúl permanecía aún en Gilgal, y todo el pueblo iba tras él, temblando. Buscaban un guía espiritual, el pueblo. Y dice el versículo 8, y él esperó 7 días, conforme al plazo que Samuel había dicho, lo que leímos en el capítulo 10. Dice, al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal, y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl, traedme holocaustos y ofrendas de paz, y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, ¿cuánto tiempo se llevaría para preparar, para degollar al holocausto y llevarlo para sacrificarlo? Pienso que más o menos que no era más de un día o de 2 días, sino inclusive de horas. Y dice el versículo 10, y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirlo para saludarle, como que aquí no había pasado nada. Porque en el versículo, se me olvidó leer el versículo 9, dice, entonces dijo Saúl, traedme holocausto y ofrendas de paz, y ofreció el holocausto. O sea, Saúl ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirlo para saludarlo, como diciendo, ¿sabes qué? No ha pasado nada, aquí no ha pasado nada. Y dice el versículo 11 y versículo 12, entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Y Saúl respondió, porque vi que el pueblo se me desertaba, y que tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Y versículo 12, me dijo, o sea, confió, dice, me dije, hacia él mismo dice, me dije, confió en su propia sabiduría, estribó en su propia prudencia. Y dice, y me dije, ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor del Eterno. Me esforcé, todavía dice, me esforcé pues, y ofrecí holocausto. Dice versículo 3, entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho, no guardaste el mandamiento del Eterno tu Dios, que él te había ordenado, pues ahora el Eterno hubiera confirmado tu reino sobre Israel, para siempre. Se desesperó. Versículo 14, mas ahora tu reino no será duradero, el Eterno se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual el Eterno ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que el Eterno te mandó. La infidelidad de Saúl al no seguir las instrucciones dadas por Dios. Hacía las cosas a su manera, dice, lo pensé, lo dije, estoy en riesgo. Tomó sus propias decisiones locamente y no confió en el Eterno. No confió en las instrucciones que el Eterno le había dado. Vemos que Saúl como rey se creyó superior, se enorgulleció y lo llevó a usurpar funciones que no le correspondían. Los sacrificios y holocaustos eran solamente para el sacerdocio. Se le olvidó muy rápido. Así el ser humilde se le olvidó, se volvió vanidoso, se volvió orgulloso como rey, y dicen que el poder corrompe. Tenía una actitud arrogante y no aceptaba la corrección, menospreciaba evidentemente a Samuel y a las instrucciones
claras de Dios. Sucede como nos dice Proverbios, confió en su propia prudencia Saúl. Vayamos a Proverbios sin dejar primer libro de Samuel. Proverbios capítulo 3, versículo 5 y versículo 7. Dice así: fíate del Eterno de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Y no lo hizo así Saúl. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. O sea, Saúl se enorgulleció, se llenó de vanidad y dice: teme al Eterno y apártate del mal. Y no lo hizo así. Saúl no siguió las instrucciones tan claras que Dios le había dado. En otra ocasión, durante la guerra contra Amalec, Dios le mandó otra vez, y este era el problema, que se le daban instrucciones bien claras y precisas, y hacía las cosas a su manera, hacía las cosas distintas. Y a veces como cristianos también, cuando Dios y le vemos en sus mandamientos, en sus leyes, hacemos las cosas a nuestra manera, creyendo que Dios se va a agradar. Dios no busca, no quiere atajos. Dios quiere que nosotros sigamos en una línea recta. Y aquí estas instrucciones que recibía Saúl eran claras y precisas, pero él estribaba en su prudencia y hacía las cosas distintas. En esta ocasión le dan instrucciones bien claras de destruir a Amalec y toda su familia. Después de la batalla, Saúl optó por un plan más lógico para él, un mejor plan. Sustituyó el plan de Dios por el suyo. Veámoslo esto en primer libro de Samuel, ahora en su capítulo 15 y versículo 1. Dice así, si ya están allí me pueden acompañar en la lectura. Dice: después Samuel dijo a Saúl: el Eterno me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, como Samuel ya había tenido una experiencia pasada con Saúl, le dice: ahora pues, o sea, pon atención ahora en esta nueva instrucción. Pon atención. Dice: ahora pues, está atento a las palabras del Eterno. O sea, pon mucho cuidado a las palabras que te voy a decir que te envió el Eterno, tu Dios. No eran palabras de Samuel, sino del Eterno. Sabía Samuel que podía hacer Saúl las cosas otra vez a su manera, como en el ejemplo que vimos. Y dice el versículo 2, así ha dicho el Eterno de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Recuerden ustedes que no los dejaban pasar. Entonces se enfrentaron contra el pueblo de Israel. Estamos hablando de más o menos muchos años atrás. Dios le estaba recordando ese evento. Dice: acuérdate lo que hicieron a mi pueblo. Entonces él estaba dando instrucciones acerca de esto. Y esa es la razón que Dios le dice esto a Saúl claramente. Dice el versículo 3, ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. La instrucción es bien clara de Dios hacia Saúl, lo que tenía él que hacer. Y dice así el versículo 4, Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Telaim 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá, y viniendo Saúl a la ciudad de Amalec, puso emboscada en el valle. Y dijo Saúl a los ceneos: idos, apartaos y salid entre los de Amalec, para que no os destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto. Y se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalec.
Versículo 7, y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto. Pero fíjense lo que hizo, dice el versículo 8, y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Le dice Samuel, está atento, pero está haciendo otra vez las cosas a su manera. Y dice así, él yo creo que escuchó esa canción de quién era, de que decía a mi manera, ¿verdad? Porque él las hacía a mi manera. Dice versículo 9, y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado, cuando Dios les dijo que los mataran, dice, y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron, o sea, se quedaron con lo mejor. Y dice el versículo 10, aunque Dios le había dicho que todo tenía que ser destruido, y vino palabra del Eterno a Samuel diciendo, era Dios el que estaba trabajando en la vida de Saúl. Y fíjense el versículo 11, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó al Eterno toda aquella noche. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana. Era algo muy preocupante para Samuel, que lo amaba, que lo quería como rey. Y dice, y fíjense lo que hizo también Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo, Saúl ha venido a Carmel, y he aquí se levantó un monumento, y dio la vuelta y pasó adelante y descendió a Gilgal. Se levantó, se hizo un monumento para sí mismo. Y dice el versículo 13, vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo, bendito seas tú del Eterno, o sea, que el Señor te bendiga, fue lo que le dijo Saúl a Samuel. Dice, vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo, que el Señor te bendiga, yo he cumplido la palabra del Eterno. Le dijo Saúl a Samuel, era una forma muy religiosa de hablarle, en una forma para encubrir su actitud, lo que él había hecho. Dice, todavía no le decía nada, y ya Samuel le dice, yo he cumplido, no me digas nada porque yo he cumplido. Dice, yo he cumplido la palabra del Eterno. Veamos las lecciones que podemos aprender todos nosotros. Son lecciones muy importantes. Antes que me digas algo, yo lo hice todo muy bien, le dijo Saúl. Cuando las personas hacen esto, no hay más que decirles, no se puede hacer nada más. Y dice el versículo 14, Samuel entonces dijo, pues qué válido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. O sea, ¿cuáles fueron las instrucciones que yo escucho esto? ¿Qué es lo que estoy escuchando con mis oídos? Le dijo Samuel. Y dice el versículo 15, y Saúl respondió, de Amalec los han traído. Fíjense, no dijo los he traído, dice los han traído, o sea, sus tropas, se estaba justificando y le echó la culpa a las tropas. Dice, los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas al Eterno, tu Dios. Fíjense, no dice mi Dios o nuestro Dios, dice para sacrificarlas a tu Dios, pero lo demás lo destruimos. O sea, primero le dice que él no los trajo, dice lo han traído, y después le dice tu Dios, no le dice a Samuel nuestro Dios o mi Dios. Fíjense hasta dónde llegó el orgullo de Saúl. Y después dice, pero lo demás lo destruimos. O sea, él se incluye, lo demás lo destruimos. Fíjense la sagacidad
de Saúl en estas palabras. Yo no hice nada, lo han traído, fueron mis tropas. Es una falsa religiosidad, esa es hipocresía y culpa a todo el pueblo. Versículo 16 al 20 dice: entonces dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que el Eterno me ha dicho esta noche. Y él le respondió, di. Dice versículo 17, y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, o sea, tenías humildad, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y el Eterno te ha ungido por rey sobre Israel. Le vuelve a recordar Samuel. Y el Eterno te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz del Eterno, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos del Eterno? ¿Por qué no obedeciste al Señor? Dice la versión internacional. No escuchaba Saúl a nadie. Y dice, y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz del Eterno y fui a la misión que el Eterno me envió y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Versículo 21, mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema para ofrecer sacrificios al Eterno, le voy a decir, tu Dios en Gilgal, pero no estaba acatando lo que realmente Dios le había dicho. Versículo 22, y Samuel dijo, se complace el Eterno tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezcan las palabras del Eterno. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Hacer las cosas como Dios dice, o sea, hacer las cosas a la manera de Dios. Dice el versículo 23, porque como pecado de adivinación es la rebelión. Rebelión es hacer las cosas, hermanos, distintas a como Dios dice. Si nosotros nos rebelamos cuando no hacemos las cosas como Dios nos dice que las hagamos. Y dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra del Eterno, Él también te ha desechado para que no seas rey. Es hacer entonces las cosas distintas como dice Dios, es hacer las cosas como uno quiere, no como Dios nos dice que las hagamos. Y después se justificó y le echó la culpa al pueblo, le echó la culpa a sus tropas, a otros, y decir, yo lo he hecho muy bien. Saúl era obstinado y era rebelde ante los ojos de Dios. Por eso le dice, te ha desechado para que no seas rey. Desobedeció las leyes de Dios. Hacía las cosas Saúl a su manera y culpaba a los demás. Era rebelde a las instrucciones que Dios le había dado claras y precisas, y luego se justificaba mintiendo descaradamente. Se olvidaba que Dios estaba en control de todas las cosas. Con estas acciones el espíritu que pudo haberlo transformado en otro hombre, con estas acciones que hemos repasado aquí, el espíritu que pudo haberlo transformado, pasó, ¿qué pasó? Se apartó de él. Vayamos a Primera de Samuel, del primer libro de Samuel, capítulo 16 ahora, y vamos a ver el versículo 14 y versículo 15. Entonces, con estas acciones, el espíritu que pudo haber transformado en otro hombre a Saúl, en su corazón desde lo más profundo de su ser, con estas acciones que hemos repasado, hermanos, el espíritu que pudo haberlo transformado se apartó de él. ¿Por qué? Porque no se dejó guiar por ese espíritu. Dice así el capítulo 16, versículo 14 y versículo 15, el espíritu del Eterno, aquel que le dio al inicio, dice, se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte del Eterno. Cuando dice de parte del Eterno, o sea, dice el espíritu del Eterno se apartó de Saúl
y le atormentaba un espíritu malo de parte del Eterno. O sea, no quiere decir que Dios tienta. Dios no tienta a nadie. Más bien Dios permitió que un espíritu malo comenzara a atacarlo a Saúl. O como leemos en los evangelios, cuando sale un espíritu malo, cuando la casa está limpia, vienen acciones como esta, como las de Saúl, y dice, y regresan más a esa casa. Cuando no está, dice el versículo 15, y los criados de Saúl le dijeron, he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Cuando no está el Espíritu de Dios en la vida de la persona, habiendo estado, hay grandemente este riesgo, esta posibilidad, y esta es otra causa del fracaso de Saúl. Otra lección que podemos aprender es la incapacidad de Saúl de volverse a Dios, su incapacidad de buscar la voluntad de Dios. Tuvo oportunidad para hacerlo y sin embargo no lo hizo, no buscó. ¿Por qué? Porque ya se había envanecido, tenía ese orgullo, esa vanidad, ya sus pensamientos ya no iban dirigidos a obedecer la santa, justa y perfecta ley de Dios. En lugar de Saúl de arrepentirse de lo que había hecho y someterse a la voluntad de Dios, fíjense, decidió buscar la ayuda de un medium espiritista. Fíjense lo que es la naturaleza humana. Él tenía, siguió, y a veces es lo que nos pasa, nuestra naturaleza humana nos jala, porque él tuvo la oportunidad de seguir las instrucciones de Dios, y sin embargo, siguió sus propios caminos y fue a hacer lo contrario, fue a buscar a un medium espiritista para que le ayudara, siendo que tenía el favor de Dios. Y así es nuestra naturaleza humana, desde Adán y Eva, que tomaron sus propias decisiones, no siguieron la guía de Dios. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque así es nuestra naturaleza humana, nos jala a hacer lo malo, nuestros pensamientos nos van dirigidos, porque nuestra naturaleza humana por sí misma no es buscar a Dios. Necesitamos del Espíritu de Dios para poder dirigir nuestros pensamientos hacia Él. Y dice así el primer libro de Samuel, capítulo 28. Ahora vamos al capítulo 28 del libro de Samuel, versículo 1. Dice capítulo 28, versículo 1, dice, aconteció en aquellos días que los filisteos reunieron sus fuerzas para pelear contra Israel, y dijo Aquís a David, ten entendido que has de salir conmigo a campaña tú y tus hombres. Dice versículo 2, y David respondió a Aquís, muy bien, tú sabrás lo que hará tu siervo. Y Aquís dijo a David, por tanto yo te constituiré guarda de mi persona durante toda mi vida. Ya Samuel había muerto y todo Israel lo había lamentado y le habían sepultado en Rama, su ciudad, y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos. Y juntaron pues los filisteos y vinieron y acamparon en Sunem, y Saúl junto a todo Israel, y acamparon en Gilboa. Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera, y consultó Saúl al Eterno. ¿Pero qué pasó? Dice, pero el Eterno no le respondió. ¿Por qué? ¿Por qué no le respondió el Eterno a Saúl? Porque no hizo los cambios en su vida, no se arrepintió de los pecados que él había cometido. Por eso el Eterno ya no le respondió de todos los eventos que él había hecho. Tenía todo para ser un buen líder, un buen rey en el pueblo de Israel. Pero él no se arrepintió, no hizo esos cambios. Por eso el Eterno dice, pero el Eterno no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Entonces Saúl, fíjense,
O sea, no le respondió, y dice, entonces Saúl dijo a sus criados, buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella, y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron, he aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Fíjese, primero los había echado fuera y después va, cuando ya no le responde Dios, va y consulta a esta mujer que tenía espíritu de adivinación. Y todos conocemos la historia, hermanos. Fue algo terrible ante los ojos de Dios, la acción que estaba haciendo Saúl. Y le dijo a la mujer adivina, le dice, veo a alguien con pelo blanco y una túnica. Y Saúl entendió que era Samuel, pero realmente era un demonio, no era Samuel. Por eso se aclara que Samuel ya había muerto. Pero fíjense la acción final del rey Saúl. En vez de arrepentirse y buscar la voluntad de Dios, decide buscar la ayuda de un medio. Otra lección que podemos encontrar es cuando a la persona que Dios le ha dado su espíritu y cae en abierta desobediencia y no hay arrepentimiento, el espíritu de Dios se aparta de la persona. Repito esta frase, cuando a la persona que Dios le ha dado su espíritu cae en abierta desobediencia y no hay arrepentimiento, el Espíritu Santo de Dios se aparta de la persona. Y entonces empiezan a hacer cosas inimaginables, como lo que estamos leyendo. Y es muy triste el oír de personas que han sido parte de la iglesia y han dicho que quieren reponer el tiempo perdido, volviéndose a Navidad, volviéndose a Halloween, a festividades como estas, así como estas. Y estamos viendo aquí las formas claras que Dios nos da en sus instrucciones y que las debemos de llevar al pie de la letra. Algunos se vuelven a la idolatría aún más de lo como lo hacían antes de su llamamiento. Saúl había escogido el camino de la derrota, teniendo todo a su favor, había menospreciado el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo de Dios y a quien lo había escogido como rey. Quiero que pasemos ahora, que me acompañen por favor al libro de Hebreos, Hebreos capítulo 6, del versículo 4 al versículo 6. Hebreos capítulo 6, del versículo 4 al versículo 6. Voy a dar lectura en esta ocasión a la versión de la Biblia, la nueva versión internacional. Y dice así, capítulo 6 del libro de los Hebreos, del versículo 4 al versículo 6, primeramente dice, es imposible, fíjense, es imposible que renueven su arrepentimiento aquellos que han sido una vez iluminados, que han saboreado el don celestial, que han tenido parte en el Espíritu Santo y que han experimentado la buena palabra de Dios y los poderes del mundo venidero, y después de todo esto se aparten. Es imposible, ¿por qué? Dice, porque así vuelven a crucificar a Jesucristo para su propio mal, o sea, no para bien, dice, sino para su propio mal. Por eso ya no es imposible que renueven su arrepentimiento, porque ya no tienen arrepentimiento, pecan voluntariamente el pecado imperdonable y vuelven hacia atrás y ya no queda paga por el pecado. No es lo mismo que un cristiano que a veces por alguna razón cae, pero se arrepiente, le pide a Dios con el corazón que lo perdone y es perdonado. Por eso es importante estarnos arrepintiendo, no solamente cuando llegue la Pascua, sino constantemente en nuestras vidas, porque constantemente estamos transgrediendo la santa, justa y perfecta ley de nuestro Dios. Entonces, pero si ya no hay conciencia y pecamos ya sin tener remordimiento de conciencia y seguimos así, ya no hay arrepentimiento. Entonces dice
dice la Escritura, es imposible porque así vuelven a crucificar para su propio mal al Hijo de Dios y lo exponen a la vergüenza pública. Es la versión nueva, la versión internacional, la nueva versión internacional. Y ahora el versículo 7 y versículo 8, ¿cómo nos compara? Aquí mismo en Hebreos, capítulo 6, versículo 7 y versículo 8 nos dice, se los voy a leer ahora en la versión de la Biblia, el lenguaje actual, se ve un poquito más descriptivo lo que quiero tocar. Dice así el versículo 7, en esto la gente es como un terreno. Los que creen en Cristo, y aquí podemos agregar, y se arrepienten, son como el terreno que recibe mucha lluvia y produce una buena cosecha para el sembrador. Y Dios, ¿qué hace? Bendice, porque está produciendo frutos dignos de arrepentimiento. Le da la lluvia y dice, tiene una buena cosecha para el que siembra. O sea, para uno que está esforzándose por producir esos frutos, como la parábola de los talentos, como la parábola de las minas. Y dice el versículo 8, pero los que dejan de creer, y podríamos agregarle, y no se arrepienten, son como un terreno que solo producen plantas. Y fíjense, a estos que no creen, que dice aquí esta versión, no creen, no reciben lluvia. O sea, porque no creen. En el versículo 7 dice que el terreno que recibe mucha lluvia, porque Dios está prosperando a esa persona que se esfuerza por obedecerle. Pero en el versículo 8, a los que no creen, dice que nada más que es como un terreno que solo producen plantas. ¿Por qué? Porque no reciben lluvia. Dice el texto, goteará como la lluvia mi doctrina. ¿Por qué? Porque se queman las pestañas en aprender los caminos de Dios, leyendo sus mandamientos, sus estatutos y poniéndolos en práctica. Entonces no reciben lluvia y dice que solo producen plantas como espinas, no sirve para nada, está a punto de ser maldecida y al final se le prende fuego. Y es lo que va a pasar con aquellos que no hayan obedecido. No hayan producido frutos. Para concluir, hermanos, ¿qué condujo, haciendo un resumen, al fracaso de la vida de Saúl? ¿Qué condujo al fracaso de la vida de Saúl? Y en esto lo hemos visto a lo largo de este mensaje. ¿Cuáles son las lecciones? Lo más importante, ¿cuáles son las lecciones para usted y para mí? Saúl hacía las cosas a su manera, no le interesaba seguir las instrucciones de Dios y pecaba haciendo las cosas a su manera. Y lo más grave es que cuando Dios lo amonestaba por medio de Samuel, se justificaba una y otra vez y le decía, ¿por qué me corriges si yo me esfuerzo mucho? Eran para sacrificios de Dios, he cumplido la palabra de Dios. Las lecciones para nosotros son que procuremos obedecer con temor y temblor fielmente en las instrucciones de Dios. Estemos sujetos a quienes Dios ha dado la responsabilidad de guiarnos, de guiar a su iglesia. Imitemos esa fe, no menospreciemos la autoridad. Lo que vemos en la vida de Saúl, que menospreciaba a Dios y la autoridad que representaba a Samuel. Escuchemos atentamente como le dice Samuel a Saúl cuando somos amonestados y corregidos por Dios. Estemos atentos a nuestras palabras y actitudes para no justificarnos y no estribemos en nuestros propios razonamientos. No confiemos en nuestra propia prudencia. Al contrario, escuchemos el consejo con atención y hagamos los cambios necesarios, mostrando así frutos dignos de arrepentimiento y que estamos siendo guiados por el Espíritu Santo de Dios. No apaguemos ese don, ese poder, ese fuego, como le recomendaba Pablo a Timoteo, que produzcamos frutos, que estemos produciendo frutos, si no, vamos a
vamos a ser echados al lago de fuego, y que estemos siendo guiados por el Espíritu Santo de Dios, que nos está transformando en otro hombre y en otra mujer. El camino que debemos evitar en las lecciones que vimos aquí en la Biblia, las de Saúl, que no buscó la voluntad de Dios, hizo las cosas a su manera, menospreciaba el poder del Espíritu Santo de Dios para hacer cambios tangibles en su vida, y menospreciaba la amonestación y la corrección de Dios y de quien venía. En este caso de Samuel, esto quedó, hermanos, como hemos dicho, como lecciones y enseñanzas para usted y para mí. Aprendamos de las experiencias del pasado. Y les invito a que vayamos a nuestra última escritura, en Primera de los Corintios, capítulo 10, versículo 12. Primera de los Corintios, capítulo 10, primera epístola a los Corintios, capítulo 10, del versículo 11 al 12. Voy a darle lectura en la Nueva Versión Internacional de la Biblia. Dice así: todo eso le sucedió para servir de ejemplo y quedó escrito para advertencia nuestra, pues a nosotros nos ha llegado el fin de los tiempos. Por lo tanto, si alguien piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. Que tengan un feliz sábado.